Ya, está grabando. Bueno, vamos a comenzar. La sesión de hoy la vamos a dedicar a todo el periodo precisamente de Santana, Antonio López de Santana, como ese personaje, ese eh, eh, pues ese humano que en determinado momento jugó una, pues, fue una figura importante en el desarrollo del país y que a la larga, generó diferentes énconos o generó cierta estabilidad al interior del país. Pero antes de empezar, me gustaría que ustedes participaran, porque yo siempre hablo y luego ustedes no participan. ¿Qué investigaron? Yo, profe, A ver, ¿quién dijo yo? David. A ver, David, adelante. Pues sí, yo investigué como toda su biografía de este Santana. Ajá, También pertenecía al ejército realista, o sea, también era uno ajá, de los realistas. exacto. Y posteriormente, pues al llegar el plan de Iguala, se cambia el bando de Iturbide, ¿no? Y de hecho era muy partidario de Iturbide. Y Ujú, posteriormente, pero también vuelve a cambiar otra vez de bando cuando ve que Iturbide pues se va al destierro, ¿no? También vuelve a cambiar de bando y posteriormente de eso, él, mediante ciertas alianzas y mediante ciertas conveniencias que él tenía, pues se ujú. va haciendo del poder, se va haciendo del poder y pues llega un momento es candidato, es presidente 6 veces en toda la historia. Ujú, Se vuelve presidente 6 veces, aparte de que participó en diversas guerras. Y pues muchas veces lo mandaban a llamar, o sea, de que decía ya, pues ya que ya se iba, y después llegaban, no sé, por ejemplo, los centralistas y lo mandaban a llamar. Y ujú. después los federalistas, entonces como que cambió, como que era una persona que cambiaba de bando dependiendo de la situación. Eh, y pues sí, es un personaje bien enigmático y bien complejo porque pues muchos dicen que esa figura pues sí le dio mucha estabilidad al país y le dio ciertas reformas que necesitaba. Y otros están completamente de desacuerdo y para ellos Santana es un dictador y que nada más se movía como en la conveniencia de cada persona, digo, de la situación. Ujú. Y pues eso, era eso. Ok, sí, está muy bien, David. ¿Alguien más? Ah, bueno, ya veo varias manitas levantadas. Voy a ir dándole la palabra. Gracias, David. Va, después de David, Valeria Martínez, luego Mariana Arana, luego Mariana Gómez y luego Natalia Mondragón. En ese orden, por Ay, favor. sí, bueno, sí, la parte como más interesante que yo encontré fue de justo el primer mandato presidencial, que a lo que entendí es que cuando ya lo nombran presidente, él se va a Veracruz y prácticamente deja a Gómez Farías al mando. Y Gómez Farías tenía como esta visión liberal en la que quería como quitarle poder a la iglesia y quitarles impuestos a la agricultura. Encontré que le quería quitar el 10%. Y como que Santana no estaba, o sea, no, estaba como de acuerdo, pero no, él no hacía como nada. Y ya después, como bajo presión de los conservadores y la élite y la iglesia, fue que destituyó a Gómez Farías y fue que empezó ay, ¿cómo puse aquí? A hacer el gobierno centralista y católico, y eso fue pues lo que empezó la revolución de Texas, bueno, los levantamientos que dieron paso a Texas. Eso es lo que más se me hizo interesante. Muy bien. Lo de Gómez Farías es muy importante porque desde ahí ya se está viendo la pugna entre centralistas, federalistas y posteriormente va a ser el inicio de liberales conservadores. Pero no olviden el hilo conductor que decía David, que es parte de esta lucha entre el ejército realista y el insurgente. O sea, todavía esa pugna que vivimos precisamente el proceso de independencia, la vamos a ver y después se va a ir ese hilo conductor en la construcción precisamente de estos dos polos opositores que van a derivar pues en todos estos conflictos que van a desarrollar a lo largo de los años
en la historia del país e inclusive en la actualidad, ¿vale? Pero bueno, muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, profe. Bueno, sí, como decía David, Santana había participado en las fuerzas insurgentes y bueno, decía que también cuando Gómez Farías empezó a hacer sus reformas, pues él como que las desconoce, igual vuelve a establecer el centralismo. Y, bueno, dice que, bueno, yo tengo otros datos, como diría alguien, de que ocupó la presidencia 11 veces 11 durante veces. 20 años, no 6, y pero que lo iba alternando. No, más bien, perdón que te ¿Sí? interrumpa, Mariana. Más bien David dijo que la había ocupado 6 veces. A lo mejor son 6 veces de manera interrumpida. Luego tuvo ahí un lapsus de que entraba alguien más, luego entraba alguien más, pero sí es correcto lo que dices, 11 veces. Perfecto, gracias, profesor. No, ¿de qué? Y bueno, también dice que que en la guerra con Francia perdió su pierna. Bueno, hay algo curioso que dicen que es que él era como muy solicitado por el pueblo, porque decían que era el único que era capaz de gobernarlo. Entonces, por eso es que lo llamaban tantas veces, o sea, le dicen dictador, pero en realidad es que como que lo llamaban, o sea, si tan era dictador, pues ¿por qué lo seguían teniendo ahí? Y entonces, ¿y qué más? Dice que fue exiliado a La Habana y que después Lerdo de Tejada lo dejó regresar y que murió ciego y pobre y solo y nadie lo recordaba. Sí, eso decía. Perfecto. Sí, no, terminó muy mal, muy mal. Después de haber sido héroe durante muchos momentos, eso es bien interesante. El giro o el error que comete va a ser precisamente la batalla del Álamo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí, gracias, ¿Vale? profesor. Por favor, ¿quién sigue? Yo. Bueno, como Adelante, ya bien lo Mariana. dijeron, sí, es un personaje como muy problemático para la historia, para la construcción de la historia. Creo que la verdad es bastante injusto el hecho de que tuvo muchísimas victorias que nadie cuenta, entonces, y todo el mundo pues lo recuerda, ¿no? Como el traidor de la patria, el que vendió la mitad de México, pero realmente ayudó mucho. Por ejemplo, él fue el que logró, en contra de la batalla con los franceses, pues proteger el puerto de San Juan de Ulúa, y fue realmente un militar sumamente exitoso, ¿no? Para nuestra historia y ayudó en muchas cosas. Creo que también, pues siempre le echamos la culpa de que no, que vendió Texas. Para empezar, pues lo obligaron a firmar. Y segundo, el hecho de que Texas estuviera tan poblado por estadounidenses, yo leí que tenía mucho que ver con una política que la corona española le permitió a las 13 colonias, que le permitió realmente, bueno, te dejo que pobles ese estado con gente pues de tu nación, pero nada más que tienen que ser católicos y tienen que obedecer a la corona española, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues ya estaba el problema más grande, y yo creo que el hecho de que se le juntaron tantas intervenciones y un país que estaba realmente ya en decadencia, pues obviamente era muy, muy difícil controlarlo, ¿no? Yo leí también que su vocación era realmente estar en el ejército, entonces por eso había cosas que estando en la presidencia estaban fuera de sus manos, ¿no? También otra cosa es que en el documento que yo leí venían fragmentos de su diario personal, entonces realmente leyéndolo, no sé, hasta yo me sentí muy triste de que realmente se ve una depresión tremenda de que me odia la gente porque piensan que yo lo vendí, pero no lo vendí, o sea, tuve que aceptar las cosas tal cual me las pusieron, ¿no? Justamente es muy, no sé, problemático para la historia el hecho de que sus desaciertos pues taparon todas sus victorias, ¿no? Y también otra cosa es que realmente están los impuestos que realmente, o sea, impuestos por ventanas, impuestos por mascotas, impuestos por todo, y se hizo llamar pues su Alteza Serenísima, ¿no? Entonces yo creo que es a lo mejor en esa desesperación de tratar de sobresalir y de recuérdenme por lo que sí hice y no por mis errores, ¿no? Y también algo que me llamó muchísimo la atención es que en la guerra con Estados Unidos, yo no sé si eso es información 100% verídica, pero que yo encontré la de la mesilla, realmente no, ni los tratados, no es cierto, perdón,
el Tratado de Guadalupe Hidalgo ya, que no lo firmó realmente él, o sea, después sí tiene su firma, pero que lo había firmado originalmente solamente el vicepresidente, si no me equivoco. Entonces yo creo que sí hay cosas que se le tienen que hacer justicia al personaje y como la historia oficial, o sea, siempre busca dar villanos y héroes y yo creo que pues sí, no es justo el hecho de cómo vemos todo, ¿no? Obviamente que fue una pérdida terrible para la nación. Igual él lo dice en su diario personal, dice esto que cargará en la conciencia de todos los mexicanos, todo buen mexicano para todos los siglos. Entonces, yo creo que es muy interesante y tiene que cambiar, bueno, eso no se va a cambiar, ¿no? Pero tiene que cambiarse toda la historia que se cuenta de él, o por lo menos para entender su contexto. Muy bien. Sí, Mariana, muy buena participación. A ver, ahora, ¿de qué periodo estamos hablando? De las fechas, más o menos, ¿qué fechas estamos hablando? A ver. Bueno, en lo que ustedes Es de investigan, 1822 ajá, a 1848, más o menos. 48, el periodo que duró Santana en el poder. No, es hasta el No, no, 'A ver'. no tengo más o el dato menos, ¿no? exacto. ¿54? 54, ¿no? Bueno, búsquenlo ahorita en Wikipedia y me dicen. Yo ya sé, pero quiero que ustedes me digan. A ver, Yo es del 33 al 54. exacto, del 33 al 54. Hay que situar, bueno, antes de eso, voy a dar mejor la palabra antes de que yo empiece con toda la exposición, ¿vale? Entonces, después de Mariana, ¿quién seguía? Creo que Yo. dijo hasta mí. Ah, Ah, sí, nada más Ajá, hasta ti. Ah, hasta ok. mí, ¿no? Creo, sí. A ver, entonces Mariana ya quedó. Natalia, ¿no? Había dicho Natalia Mondragón, luego Jimena Ochoa, Sí, luego Camila Landero. Por favor. sí, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas, Natalia. Ah, vale. Bueno, yo leí un artículo que me parece que es del Palacio Nacional, bueno, en la página del Palacio Nacional, y viene, la verdad es que todo como lo más relevante de lo que fue Santa Ana, y lo que me pareció muy interesante fue que desde muy chavito, me parece que a los 16 años, se ingresó a las tropas realistas para combatir a los insurgentes, y que ya después de romper en este sitio en Orizaba, el virrey lo ascendió a coronel. Ujú, También de que se adhirió al plan de Iguala, y que a pesar de ello, de que Iturbide fue como su ejemplar de poder, por así decirlo, ujú, este, lo, pues lo traicionó y se proclamó por la República en el plan de Veracruz. También que aprovechó el levantamiento de Nicolás Bravo para ascender políticamente y mostró su lealtad hacia el gobierno, y, y después para que lo nombraran vicegobernador de Veracruz. Y esto ujú, fue lo que le dio un gran salto a la política, me parece que en 1829. ujú, Y que también al derrotar a las tropas comandadas por el general Isidro en la campaña de la Reconquista Española, y que ujú, estos sucesos lo nombraron benemérito. También ujú, que en la cima como de su fama, a pesar del descontento que había en distintos sectores políticos, en la administración de Anastasio Bustamante, a principios de 1832, también exigió su destitución de él. ok. Y bueno, con esto firmó en diciembre los convenios de Zabaleta, por los cuales Santa Ana llegaría a la silla presidencial para el siguiente año. Y bueno, Ese también que, dato, bueno, perdón que te interrumpa, Natalia, ese sí, dato es fundamental. ¿Cómo llega al poder Santana? Muy bien, gracias. sí, Sí, continúa, continúa. ok. Y bueno, también que muchos, bueno, en la historia de México muchos lo dicen como el traidor, y como habían dicho también mis compañeros, que no ven como lo bueno que hizo él también cuando estuvo al cargo del poder. Ujú, También que en varias ocasiones, bueno, tras la derrota que hubo con el ejército americano, de los ujú, colonos extranjeros de Texas, que tomó primero la fortaleza del Álamo, pero que, bueno, yo leí que después de aproximadamente 20 minutos después, las tropas de Samuel Houston lo tomaron por sorpresa, y esto fue lo que hizo que lo derrotaran. exacto. Entonces, de ahí también
ocasionó como que su fama de traidor, ¿no? Y que lo obligaron a firmar la independencia de Texas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también cuando después regresó bueno, que fue proclamado por el pueblo para regresar otra vez a la presidencia en 1839, no es cierto, 1841, me parece, llegó otra vez y fue cuando hizo lo de los impuestos excéntricos y la disolución del Congreso. Muy bien. Excelente. Disolvió el Ah, Congreso, ¿no? Ajá. sí, ajá. Y también que en 1800, bueno, después fue mandado a Cuba y después en 1846 fue otra vez llamado por el gobierno para dirigir la defensa del país contra el ejército invasor norteamericano. Ok. Y estuvo a punto de obtener como la victoria, pero leí que a falta de víveres, me parece, y de agua y todo eso, el ejército mexicano se tuvo que retirar. Y esto fue lo que evitó o más bien lo que ocasionó que no se ganara como esa guerra. Y otra vez fue cuando regresó a su exilio. Ok. Perfecto. Muy bien. Y Ajá. bueno, eso fue como lo más importante. Ok. Muchas gracias, Natalia. Ok. ¿Quién sigue? Yo. Adelante. Bueno, creo que ya Camila. dijeron como casi todo, Ok. pero lo que me gustaría resaltar, porque fue como lo que a mí más me interesó, fue justamente esa parte de que pues todo el tiempo lo estaban como llamando y todo el tiempo lo estaban buscando y todo el tiempo lo necesitaban y a final de cuentas lo declaran traidor de la patria, lo corren del país, luego regresa y lo encarcelan. Y, o sea, terminan como yéndole súper mal para que justamente, como dijo Mariana, me parece, o sea, a final de cuentas regresa en 1872, me parece, que es cuando muere Benito Juárez, porque Lerdo de Tejada y él eran así como amigos, bueno, lo que leí, entonces pues le dice que puede regresar, pero aun cuando regresa, no se le reconoce su grado militar y se le niega la devolución de sus bienes y de sus sueldos confiscados. Entonces, pues aunque regresa, a final de cuentas muere y muere pues sí solo, pobre, sin una pierna, ciego y marcado como el traidor de la patria, ¿no? Y marcado como lo peor que le pudo haber pasado a México cuando realmente antes hizo muchas cosas buenas. Y sí, o sea, también pues es parte de que, pues sí, la historia busca como enaltecer a unos y poner de villanos a otros, y pues es como por eso que nosotros aprendimos en los libros de la SEP todo eso, pero pues realmente no fue como así de malo. Y también una vez, no sé si lo leí o en alguna clase de historia que tuve me lo dijeron, y a ver si me puede ayudar, pero que en alguna parte de la Constitución o algo por el estilo, dice que si un presidente o algún funcionario de gobierno firma algo estando pues como secuestrado o algo por el estilo, ese documento realmente no es válido. No tiene validez. Que fue como, sí, que fue como lo que le pasó cuando firmó lo de Texas, que pues realmente estaba obligado a firmar, no fue como pues realmente que quisiera hacerlo. Entonces ahí, o sea, siempre he tenido como esa duda, porque digo, o sea, es lógico, ¿no? Hasta cierto punto que no sea válido, pero pues no sé si sea cierto o si lo soñé. Les dicen vicios del consentimiento. Ajá. Sí, sí, justo. Y pues ya. Ya. A ver, ¿quién más sigue? Yo. A ver, ¿quién es yo? Yo, Camila. Adelante, Camila. Bueno, ya igual mencionaron una gran parte, pero lo que a mí me llama la atención, como que sí tenía cuando empecé como a investigar para la infografía, sí me quedé como lo normal de la SEP de maldito Santana vendió Texas. Pero por lo que investigué nos pudo haber ido mucho peor. O sea, realmente fue como así de, bueno,
hasta Texas. O sea, hasta ahí, luego la Mesilla, pero nos pudo haber ido mucho peor porque las tropas estadounidenses ya estaban hasta la capital. No, Hasta- llegaron a la O sea, capital llegaron. y tomaron Palacio Pusieron hasta Nacional, la la bandera, bandera estadounidense ¿en qué? ¿En Palacio Nacional? Palacio Nacional. Sí, ya habían tomado el país. Sí, o sea, fue lo único que le quedaba. También en lo que investigué mencionaban que ya había conquistado la base del Álamo y otra, pero la que le quedaba dijo, ya, tengo como 4 personas para luchar, vámonos. Pero pues no le funcionó, eso también. También yo tengo una duda existencial, no sé si es chisme o si fue real, que cuando perdió su pierna, cuando peleó con los franceses, creo, le hizo un funeral a su pierna. No, sí, fue real, pero bueno, sí, ahorita les ¿Real? explico. Ok. Pero también el constante hecho de que Santana peleaba, luego se autoexiliaba, regresaba, peleaba otra vez, se autoexiliaba, y la última vez que regresó de Cuba, dijeron, no, ahora sí te vamos a exiliar de verdad. Y ya terminó regresando ciego, medio muerto a la Ciudad de México cuando ya acabó todo. Y ya, creo que eso es todo. Muy bien, gracias Camila. ¿Alguien más? Sí. Yo, profe. ¿Pero estabas en el orden? No, creo que no. A ver, Jimena, Mariana, Abril, creo que estaba, no, sí, Abril, y ya si quieres después tú, no está Andrea todavía Zúñiga, y después tú, David, ¿vale? Y ya cerramos ahí las participaciones. ¿Sí están? Sí. Yo. También yo había levantado la mano, profe, ¿sí me puede considerar? Bueno, está bien también Después. a ti, Luis. Entonces, Sí, Abril, a ver, otra vez, repito, Abril, Andrea Zúñiga, después David y después Luis, ¿vale? Ok, bueno, yo también investigué muchas cosas que ya dijeron mis compañeros, pero una de las cosas que me gusta es como investigar más a fondo datos curiosos y, por ejemplo, dicen que hay una anécdota en la cual López de Santana era como un hombre muy excéntrico y cuentan que según ordenó en 1846 llenar pues fuentes con champaña, o muchos dicen que ponche por el triunfo de que Estados Unidos creo que había quedado fuera de la Ciudad de México, y eso marca como un símbolo de efervescencia por lo que estaba pasando en nuestro país. Y pues ya es un dato que quería decir. Muchas gracias. Sí, hay muchos datos de él muy curiosos. Es un personaje bien complejo y muy interesante. Gracias, Abril. ¿Quién más? Yo, profe. Sí, por favor, Andrea. Bueno, igual es como otro dato que igual me llamó mucho la atención, que fue con eso que habían dicho de que pues bueno, en un combate, que estaba pues defendiendo al puerto, creo que fue con una intervención francesa. El puerto de San Juan de Lua. ¿no? Que perdió su pierna y pues que justo pues por eso le llamaban el 15 uñas, ¿no? Porque pues ya, según solo con esto ya era, ¿cómo decían? Que solo quedaba eso para robar. Entonces pues nada, fue un dato que igual se me hizo muy raro, pero bueno, eso, básicamente. ¿Y cuándo fue la batalla del fuerte de San Juan de Ulúa? No sé, a ver, dejé. Ese es un dato que deben de tener presente. Claro. Y después la batalla del Álamo. Deben de tener consideradas esas dos batallas. Ok, gracias, Andrea, mientras lo buscan. Bueno, sí, gracias. Después de ahí sigue, ahora sí David y después Luis. Sí, profe, pues es que según yo sabía que Santana sí había ganado, o sea, ya había ganado por ahí en Texas, y pues me parece que creo que su error fue que se quedó dormido y fue cuando o sea, no sé, igual no sé. Eso no lo investigué, eso más bien fue como algo que tenían anteriormente y que se quedó dormido y que ese fue el error, y cuando se dio cuenta ya estaban las tropas estadounidenses sobre, quién sabe, o sea, es un... Está bien, sí, está bien. A ver, ¿ya es todo, David? Sí, ya todo. Perfecto, ahora sigue Luis, y ahí cerramos. Sí, yo también nada más quería, no me atrevo a decir precisar,
pero lo encontré en la página del gobierno de Veracruz, un artículo donde describen la biografía y los acontecimientos importantes de Santa Ana. Y conforme a lo que me mencionaba mi compañera, ay, no sé quién fue, que ocupó el cargo de vicegobernador de Veracruz, y ahí empieza como más su impacto político. Dice que fue de diciembre de 1827 a septiembre de 1828. Ya posteriormente de ese periodo fue elegido como gobernador constitucional, o sea, ya como que había entrado en funciones en marzo del 29, de 1829, al 30, en 2 pequeños intervalos. Y también otra cosa que yo quería señalar era que yo encontré en ese mismo artículo que menciono del gobierno de Veracruz, que estuvo viviendo unos años en Nueva York, esto en 1866, cuando empezaban estos procesos como de exiliación, y que también cuando iba regresando de Nueva York a México, iba a desembocar en el puerto de Veracruz, pero como que no lo dejaron porque ya era así como traidor, o la gente lo veía así, y que también el jefe militar de Yucatán, no sé muy bien a qué se refiere con eso, que ordenó el asalto al buque donde viajaba Santa Ana, que era el buque Virginia. Y también tengo que otros de sus 2 exilios fueron a Nesú, que es en Nisu. Bahamas, y Ajá. en Jamaica. Esos eran como los datos que nada más iba a complementar. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Bueno, a ver, tú acabas de decir, Luis, las fechas. ¿Cuándo empezó el periodo de Santana? Luis. Voy. Dice que el periodo de cuando El lo primer periodo. concretaron como vicegobernador. No, cuando fue presidente. No, yo mencioné que fue elegido gobernador constitucional Ajá, del 23 de marzo de 1829 ajá. al 2 de enero de 1830. Y esta página mencionaba que era como en 2 pequeños intervalos. Yo Ok. esto quiero suponer que no fue de manera continua del 29 al 30, de marzo a enero, pero que fue en 2 periodos, pero es del año 1829 y 1830. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a darle contexto a esto. Santana realmente empieza a gobernar a partir de los 30, 1830 a 1850, más o menos. Ok, tengamos en cuenta qué estaba ocurriendo en el mundo, cuál era el trasfondo de todo eso. En el mundo ya se estaba dando la revolución industrial, ya de hecho estaba en su etapa de bajada, o sea, ya empezaba a ser frecuente las diferentes máquinas que iban a empezar a reemplazar al hombre en trabajos forzosos. ¿Qué quiere decir? Trabajos que requerían precisamente el movimiento de ciertos elementos. La máquina de vapor que inventa James Watt precisamente tiene esa función: desplazar grandes volúmenes de ciertas cantidades o de enormes cantidades de un punto a otro punto. Ya no había la necesidad de emplear dos fuerzas: la fuerza del hombre, o sea, que el hombre fuera aquel que desplazara esos grandes montículos o esas grandes cantidades de elementos, o que se utilizaran otros seres vivos, que en este caso eran las mulas, o que eran los caballos, los burros, etcétera, etcétera. Ya no eran tan necesario utilizar estos animales, ¿sí? O sea, íbamos a empezar un proceso en el cual las carretas o las diligencias iban a empezar a dejar de ser tan usadas, y íbamos a pasar en una transición en la cual la mano del hombre o la mano de las especies o la fuerza de las especies iba a ser reemplazada por esta fuerza que era la máquina de vapor. La máquina de vapor, recordemos, como su nombre lo dice, está o es movida por dos fuerzas o dos energías. Una, el agua, que puede ser una, o la otra, el uso del carbón, ¿sí? Que esa es la que permite básicamente el desplazamiento de diferentes montículos o elementos férreos, que son los que hacen el movimiento y por lo tanto el desplazamiento. Bueno, esto ya se estaba dando en el mundo. En el mundo se estaba apostando por tres vías.
¿Cuáles eran estas tres vías? Por una parte tenemos la vía de la modernización. ¿Qué quiere decir? El uso de diferentes dispositivos para suplantar, digamos, el papel del hombre en ciertas funciones, ¿sí? Esa era una. Dos, se estaba empezando a apostar por el desarrollo científico. Científico, ¿qué quiere decir esto? Que empezaron a concebirse o a configurarse las primeras escuelas especializadas en temas en particular, principalmente las ciencias naturales. Ahí vemos grandes desarrollos en materia de física, en materia de química, en materia de biología, en materia de astronomía, y por supuesto empezaba ya la vertiente del conocimiento a partir de la filosofía, las ciencias sociales. ¿Ok? Todavía no existían las ciencias sociales porque esas son casi de finales del siglo XIX. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica, estábamos ya apostándole a ello. El sustituir al hombre para emplear las máquinas para generar mayores beneficios en el sentido de trasladas más cantidades de recursos, y al trasladar más cantidad de recursos en menos tiempo, eso se traduce en generación de riqueza. ¿Vale? Bueno, de ahí va a salir toda la vertiente de Marx posteriormente, que vamos a ir viendo. Bueno, entonces tenemos todo este desarrollo que se va a centrar en el uso de la tecnología, en el apostar en segunda parte en el desarrollo científico, y la tercera, que es el proceso de expansión de muchas de las colonias o de los países que empezaron a independizarse. ¿Me dan un minuto? Ay, perdonen, ¿eh? ¿Qué tal, estimada Carolina? ¿Cómo está? Muy bien, aquí. Dígame, ¿en qué la puedo? No, 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 no es molestia, dígame. Ajá, ajá, ya lo tengo. Ajá, sí, es el que vamos a sacar. Ajá. Bueno, vamos a seguir con esta parte. Qué chistos, ¿no? Esperen, profesional. Estábamos con esta parte de esta vertiente que se le había apostado a dos grandes elementos. El primero de ellos, que tenía que ver con la apuesta de estas naciones hacia el desarrollo tecnológico, pero también una segunda apuesta era hacia el conocimiento científico, o todo lo que tenía que ver con el conocimiento científico. Eso no hay que dejarlo de lado. Es cuando surgen las primeras, no universidades, porque ya había universidades, pero realmente se materializa el trabajo, digamos, del docente, pero sobre todo de la investigación. Es cuando empieza a apostarse por el trabajo de investigación y surgen los primeros centros de investigación como tal. Y estos a la vez van a servir para el desarrollo científico que se va a materializar muchas veces en conocimiento tecnológico o desarrollo tecnológico. Estados Unidos crea dos grandes vertientes, que son la vertiente de lo que tiene que ver con la cuestión tecnológica o de las ciencias naturales, que va a estar pegada hacia todas estas universidades que hoy están del lado del Océano Atlántico. Todas las universidades que están ahí van a ser un gran semillero de estos grandes desarrollos tecnológicos o de conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales. Pero cuando empieza este proceso de expansión de Estados Unidos, empiezan a fundarse diferentes centros de investigación que van a tener también todos estos lugares que son del ámbito de la ciencia social, que van a estar en la parte de la costa del Pacífico. Todas estas universidades, ¿ok? Entonces empiezan estos desarrollos. Y el tercer elemento es que todos estos países que lograron su independencia de una forma temprana o lograron ciertos movimientos al interior, ya sea revolucionarios, o todo lo contrario, que no
no determinan ni un proceso de intervención, o sea, un proceso de independencia, ni un proceso, digamos, revolucionario al interior, empiezan a gestar la segunda ola de colonialismo. Esta segunda ola ya no va a tener como objetivo apropiarse de los territorios en muchos casos, sino más bien apoderarse de los recursos naturales estratégicos y a partir de ello emplear básicamente o darle ciertas prebendas a todos estos países en desarrollo o todos estos países que tenían crisis al interior. ¿Qué quiere decir esto? Este es el caso de México y de toda Latinoamérica. Ya no son ocupados militarmente, pero básicamente lo que pasa es que todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo científico o intelectual lo empiezan a materializar y por lo tanto exportar a estos países. Se da una ocupación en dos vías, en una vía tecnológica, pero también en una vía intelectual que se va a materializar también en la ideológica. ¿Sí? Y se empieza a materializar toda esta parte. El colonialismo se empieza a desarrollar en su segunda etapa y es cuando se da justamente estos movimientos en toda América Latina, parte de África y Asia, en los cuales estos países que tienen vida independiente o estas pequeñas revoluciones, que es el caso de Francia y Estados Unidos, empiezan a ocupar otros países. Pero no es una expansión como la etapa colonial, en la cual se asentaban ahí y se quedaban ahí. No, todo lo contrario. Es una etapa de expansión, pero atributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos siguen conteniendo su mismo territorio, pero ahora le exigen al país sometido un pago de una contribución, ¿sí? O lo condicionan a que, ok, ya estás sometido, ahora tú tienes que comprar mi desarrollo tecnológico. Y con ello su industria de estos países empieza a desarrollarse mucho más que los otros. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico muchas veces estas potencias que estaban emergiendo lo que hacían es que sacaban tecnología de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Qué quiere decir? Primer orden es la de primera generación. Lógicamente, esta tiene algunos elementos, puede considerarse alguna falla que tuvieran estos aparatos o esta tecnología. Y lógicamente, pues bueno, funcionó en su momento, pero una vez que ya lo desechaban, era hierro fundido, imagínense, ¿qué hacían con ello? O era derretirlo y construir uno nuevo o vendérselo a los países llamados tercermundistas o en desarrollo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en muchos casos. Nos vendían equipamiento que ya eran desuso, entre ellos armas, maquinaria y por supuesto también empezamos a consumir conocimiento, ¿vale? Todo eso tiene que ver en una segunda ola de colonización. ¿Sí? Y esto se dio en todo el mundo. Con ello, México también empieza a consumir todos estos elementos que empiezan a exportar estas diferentes potencias, al grado que la moneda de México no se producía en México. Era impresa en Estados Unidos y no la traían de allá. ¿Sí? O sea, a ese grado llegábamos de dependencia en el desarrollo que ni nuestro papel moneda era realizado en México, sino la gran mayoría era acuñado en Estados Unidos o una parte, sobre todo la parte de algunos billetes en Inglaterra. ¿Esto qué ocasionaba? Que no existiera ni siquiera un desarrollo del Banco Nacional. Con ello, no había ni siquiera imprentas para hacer el papel moneda. ¿Sí? Así es que todo era exportado. Si ustedes ven la numismática, toda es muy parecida a los dólares estadounidenses o a las libras esterlinas inglesas. Realmente cuando se le da esa independencia es hasta el siglo XX. O sea, imagínense, cuando se crea por primera vez el Banco Nacional de México, el cual entre sus funciones va a tener precisamente acuñar y diseñar el papel moneda. ¿Sí? Bueno, así fue el grado de dependencia con estos países. Y así como esto, va a haber mucha más dependencia en el desarrollo tecnológico que tiene que ver con la construcción de las vías de comunicación, la misma luz eléctrica,
por supuesto el ferrocarril, etcétera, etcétera, etcétera. Los avances en materia de telecomunicaciones van a ser completamente exportados, más bien importados, porque nosotros no generábamos. Va a haber una dependencia no solamente en el correo postal, porque el correo postal también va a tener un sello completamente norteamericano. O sea, todo eso va a ocasionar lo siguiente, que México no logre su desarrollo industrial a temprana edad, como sí lo ocurre con otras potencias, ¿sí? Como sí le ocurre al caso de Estados Unidos, el mismísimo Canadá, por supuesto, todos estos naciones que surgieron de la caída de diferentes coronas en Europa, todo eso va a frenar a México. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar un personaje con una visión distinta. Ese personaje que desde mi punto de vista fue muy inteligente, porque pese a tener un historial muy cercano, digamos, al ejército realista o a los designios, digamos, de la corona española, supo vislumbrar esto. Y supo vislumbrarlo en el sentido de que necesitaba México, primeramente, garantizar su soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún otro país se metiera en las decisiones y, por lo tanto, en el destino del país. ¿Por qué? Porque a lo largo de la independencia de México vamos a tener diferentes intervenciones. Aquí ustedes mencionaron una que es muy importante, que es la intervención francesa, la cual, no sé si ustedes saben por qué se da esa intervención. Bueno, se da a partir de que precisamente entre los conflictos que tiene México con Estados Unidos, en una de esas el Ejército Nacional marcha hacia el norte del país y en su travesía se topa con una tienda de pasteles. Entran las tropas y destruyen, bueno, lo que dicen, destruyen precisamente los aparadores y consumen los productos. Muchos dicen que ni siquiera los consumieron, nada más entraron y destruyeron. Y esa pastelería era francesa, era propiedad de unos franceses. A partir de ello, se da una primera intervención. ¿Qué quiere decir? A partir del diplomático de Francia, manda una carta al ejército, en ese momento al presidente de México, para decirle, oiga, su ejército al marchar causó estos daños materiales. Por lo tanto, usted debe de pagarnos la cantidad de tanto por los daños y perjuicios. Y el presidente dice, bueno, ok, está bien, yo reconozco esa falla, pero ¿qué cree? No tengo dinero, el país está en quiebra. Y como hubo una negativa, se da precisamente el proceso, o más bien esto detona el interés de Francia de voltear hacia México. Y decide mandar tropas a lo que hoy es la costa de Veracruz, más precisamente al fuerte de San Juan Ulúa. Y ahí se da precisamente toda una batalla entre el ejército francés y el ejército mexicano, del cual perdemos. O sea, hay una derrota y se nos obliga a pagarle al gobierno de Francia pues la cantidad que nos exigen. En esa batalla, aunque no se perdió, digamos, todas las batallas, sino fue la decisiva, o sea, México siempre ha tenido su suerte, la decisiva es la que la pierde, se destaca un personaje entre todos ellos, que es precisamente Antonio López de Santana. Se destaca como aquel joven que tenía toda esta parte estratégica que supo doblegar en su momento, no nada más y nada menos que al ejército de Napoleón Bonaparte. Y esto le ganó un gran reconocimiento entre los mexicanos, pese a que se perdió la guerra. Al grado de que entonces en esa efervescencia, pues es aclamado precisamente para que sea el presidente de México. ¿Por qué? Porque hay todo un desorden, hay todo un desarrollo, hay una gran inestabilidad en el país y se centra y todos dicen, esta persona ordenó o reordenó el ejército cuando estábamos hecho un caos frente a las tropas francesas. Es aclamado y llega por primera vez a la presidencia de México. Durante su devenir como presidente en esta primera etapa, Antonio López de Santana no fue la primera vez que sufrió una intervención extranjera. Tuvo alrededor de 2 o 3 intervenciones más. Entre ellas, Estados Unidos 2 veces intervino al país. La decisiva fue la que nosotros conocemos cuando perdemos Texas y, por supuesto, más del 50% de nuestro territorio. Pero previamente ya habíamos tenido una intervención norteamericana.
Y esto también no excluye a una intervención española que también tuvimos en desarrollo. Bueno, todo esto, Antonio López de Santana logró precisamente ganar muchas de esas intervenciones. No todas fueron derrotas. Hubo muchas que sí ganó y nuevamente pues fue aclamado por la población. Tenía un gobierno en el cual básicamente el ejército estaba controlado, pese a que había estas pugnas entre todavía lo que quedaba del ejército realista y lo que quedaba del ejército insurgente. Él supo equilibrarlo por toda esta legitimidad que tenía por parte de la ciudadanía ante las diferentes batallas que había ganado. Bueno, esto le permite generar un estado más sano en el sentido de que logró establecer precisamente un orden político. Sin embargo, él en su etapa o en esta primera etapa que está en el gobierno, pues tiene algunas decisiones que son equívocas, ¿no? Entre ellas, una muy fuerte, que es la destitución del Congreso, lo desconoce, digamos, ese Congreso que lo acusa precisamente de no apoyar los designios de la nación. Bueno, él decide destituir este Congreso y con ello, pues esto empieza a marcar una trayectoria hasta ese momento, se podría decir, impecable. Esa es la primera. Pero esto Santana lo percibe y decide ya no contender en la elección siguiente. Él decide salir de la presidencia, pero ocurre algo muy extraño o algo muy interesante en la historia de nuestro país. Se va López de Santana, él se retira, digamos, de la vida política, él se va como uno de los héroes en ese momento de la nación, y el presidente que está a cargo, pues no logra la estabilidad que Santana sí había logrado. Así es que la misma ciudadanía va a la casa de López de Santana y tocan ahí muchísimas personas. Dicen, señor, por favor, le imploramos que usted vuelva a ser presidente de México. Santana, entre todo ese forcejeo entre político y social, decide retomar otra vez el rumbo del país. Pero llega y precisamente viene toda esta inestabilidad en la cual el país sigue estancado económicamente, no logra estabilizar las finanzas del Estado, porque recordemos que el Estado en ese momento solamente tenía un papel cortamente jurídico, pero realmente no era el Estado el gran recaudador de impuestos como sí se requería. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica seguía administrando precisamente todas esas prebendas que el Estado en llegado momento después adquiere. Bueno, en todo ese proceso, pues vemos que Santana decide empezar a implementar diferentes impuestos. Los impuestos que empiezan a introducirse tienen que ver en el orden precisamente de la intimidad. ¿Qué quiere decir? Si tú tenías animales o mascotas, empezabas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ellos lo consideraron en su momento como un artículo de lujo. Aquellos que tenían mascotas, pues quiere decir que entonces podían no solamente mantenerse, sino mantener una boca más. Por lo tanto, establece, digamos, este impuesto, que bueno, me suena mucho en el periodo de Peña Nieto, que nos pusieron también un gravamen en la comida de alimentos, pero bueno, en ese sentido, pues él es el primero que asenta este primer impuesto. Posterior viene otro impuesto que tiene que ver precisamente con el tipo de habitación que estaban habitando las diferentes personas. ¿Qué quiere decir? Que si era casa propia o si era una comunidad. Así es que decide otorgar impuestos sobre ventanas y puertas. ¿Qué quiere decir esto? Entre más ventanas, si era una comunidad, entonces había muchas familias, era como un multifamiliar, así como el del Chavo del Ocho. Entonces, al haber tantas puertas, pues podía entonces el Estado requerir o tener más ingreso de impuestos. ¿Qué pasa en ese periodo? Pues cuando se empieza a aplicar esto, ocurre un fenómeno bien interesante. Vamos a poner un ejemplo. Si cobraban 2 pesos por cada puerta mensuales y 1 peso por la ventana, la gente empezó a tapiar sus puertas, o sea, colocar tabiques para sellar esa puerta y decidían entrar por la ventana. Se empieza a dar este fenómeno, decir, ok, bueno, sí voy a pagar el impuesto, pero no te voy a pagar los 2 pesos, te voy a pagar 1 peso porque todos entramos por la ventana. Así es que cuando llegaba la realeza a cobrar,
decía, a ver, o hacer el inventario para ver cuántas puertas, pues no había puertas, había ventanas. Y la gente ingresaba por las ventanas. Por eso el famoso balcón, ¿no? En el cual ingresaban las personas a partir del balcón. Después de ahí ya tiene que ver con una cuestión de carácter romántico que algunos poetas y algunos trovadores van a retomar acerca de las serenatas y bueno, eso ya es otra historia. Bueno, pues a partir de ello, de que se metían por las ventanas y era la forma de operar, ¿sí? Era la forma de establecerse. Bueno, hasta ese momento la gente que seguía molesta, digamos, en el sentido de pagar impuestos, seguía apoyando a los mandatos de Antonio López de Santana. En el primer periodo tuvo seis mandatos consecutivos. En este segundo periodo van a ser los otros 5 restantes, pero van a ser intervalos. ¿Qué quiere decir? Que Santana llegó un momento, era una persona muy voluble. ¿Qué quiere decir? Que llegaba un momento que se cansaba, un segundito, perdón. Ahora sí voy a apagar el micrófono. Entonces, pues hasta ese momento, pues Antonio López de Santana, pues esta figura, digamos, tan voluble, pues llegaba un momento que se cansaba y decía, bueno, ya, aquí está, aquí entrego el poder, llamen ustedes elecciones y arréglensela ustedes. Bueno, pues así hubo varios periodos o varios momentos en los cuales pues se volvía a ir y volvía a regresar, volvía a irse y volvía a regresar, hasta que precisamente ocurre un suceso. De repente, el Álamo, un fuerte que se ubicaba en el norte del país, un fuerte que precisamente era parte de las bases federales del Ejército Nacional, es tomado. Es tomado por un grupo de personas que estaban exigiendo en ese momento la independencia de México. Estaban exigiendo la independencia de México porque precisamente consideraban que la comunicación entre los estados del norte del país o las regiones del norte del país con el centro era escasa. Y por lo tanto había mucha ingobernabilidad. Y esa ingobernabilidad generaba precisamente que en estos pequeños lugares o estas pequeñas poblaciones se derivara un fenómeno que después vamos a conocer como en estas películas del western, la ley del más fuerte. Había todo este proceso en el cual se batían las personas en las calles, había mucho bandido, etcétera, etcétera, y empezaban a saquear las urnas del gobierno y por lo tanto todos esos tributos o todos esos impuestos que se pagaban eran saqueados. Entonces, bajo ese caos, este grupo de personajes que por cierto no hablaban en el español y no militaban tampoco o profesaban la misma fe que profesábamos nosotros, decide en ese momento exigir su independencia. Y este grupo de personas toman esta base militar. Agarran por sorpresa a los militares y lo toman. Mandan un telegrama, una carta a México, a la Ciudad de México, y Antonio López de Santana se entera. Se entera de este proceso y en ese momento no manda ningún otro correo. Decide convocar a las fuerzas. Eso sí le encantaba. Cada vez que había guerra, él desfilaba. Era de los primeros que desfilaba. Le gustaba el trompo, ¿no? Como podrían decir comúnmente, ¿no? Le gustaba la pelea, ¿no? Pues bueno, empieza la travesía, imagínense, de la Ciudad de México con un ejército más pequeño que el ejército que ya se había conformado en el Álamo. Empieza esta travesía hacia el Álamo y pues no está nada cerca. Fue una travesía de meses, aunque ustedes no lo crean, porque era una travesía en caballo y por supuesto a pie. Y el ejército pues iba marchando inferior, mal comido y por supuesto no bien cansado, o sea, estaba cansado y aún así llegan y hacen, digamos, que su toma, se colocan afuera del Álamo y empieza la batalla. En esa batalla, precisamente, López de Santana, como buen estratega que sí lo era, gana las 3 primeras batallas. Tenía ya en sus manos, había doblegado precisamente al movimiento, digamos, de independencia de esa región y ya estaba a punto de victoriar, ya estaba a punto de derrotar a ese movimiento y hubiera regresado con todas las fanfarrias a la Ciudad de México como haber derrotado a estos independentistas. Una noche previa a marchar, o sea, acabar, digamos, con la última batalla que se iba a desencadenar, Santana
decide pues relajarse y le da, digamos, ciertas concesiones a su ejército. ¿Por qué? Pues para animarlos, ¿no? En esas concesiones había precisamente una casa de citas. Una casa de citas a la cual pues recurrieron todas las personas, incluyendo Santa Anna. Al grado de que al momento que recurre a esta casa de citas, pues unas dos doncellas deciden acompañarlo a su casa de campaña, colocada a las afueras, digamos, del Álamo o de la ciudad de hoy, San Antonio. Pues bueno, decide llevarse a estas dos doncellas y en su noche, digamos, de pasión y de libertinaje, les cuenta la estrategia que va a desarrollar al otro día. Lo que no sabía es que esta casa de citas había sido el famoso caballo de Troya. Ese caballo de Troya o ese lugar había sido colocado desde antes porque sabían de los vicios que tenía Antonio López de Santa Anna y muchos miembros del ejército mexicano. ¿Cuáles eran esos vicios? Las mujeres y por supuesto el alcohol. Bueno, entonces dentro de esos vicios, pues estas doncellas acuden precisamente con uno de los generales del ejército independentista de Texas y le cuenta toda la estrategia. Y en ese momento, al otro día, imagínense, después estaban hasta crudos, ¿no? Estaban hasta crudos unos de ellos, malnochados, etcétera, marchan hacia el último sitio que tenían que tomar y son derrotados. Son derrotados y en ese momento es capturado Antonio López de Santa Anna y los principales generales que tenía a su cargo. Es capturado y en ese sometimiento, porque pese a que no tenía una pierna, por eso les decía de la fecha del Álamo y precisamente cuando pierde la pierna, pese a que no tenía una pierna, pues bueno, él estaba en la batalla. Es tomado, es apresado y es condicionado a que si no les firma la declaración de independencia, en ese momento va a ser asesinado junto con todos los líderes todos los generales del ejército mexicano. Antonio López de Santa Anna en ese momento decide firmar precisamente la independencia de Texas y a partir de ello es liberado, pero liberado con una condición, porque en ese periodo, no crean que fue de un día, fue aprisionado durante muchos días y en ese periodo es cuando el ejército norteamericano casualmente empieza a marchar hacia la Ciudad de México. Y llega al grado de que toma Palacio Nacional porque todo el ejército precisamente se había concentrado en el Álamo o en defender esta parte. Bueno, entonces en ese vaivén, pues es tomada la Ciudad de México y al regreso o a la liberación de Santa Anna, cuando regresan, se sientan y dicen, bueno, ok, ya tenemos la independencia de Texas, que era lo que queríamos, pero ¿qué crees? Que también queremos que nos vendas otras tierras que tú tienes a cargo. ¿Cuáles son esas tierras? Una de ellas es la Mesilla y posteriormente van a ser todo lo que tiene que ver con los territorios que hoy son California, que era en ese tiempo la Alta California, Arizona, Nuevo México y parte de lo que hoy es Iowa, si no me falla la memoria. Bueno, todo eso es condicionado por la venta de 10 millones de pesos. Y se vende ese territorio por la suma de 10 millones de pesos, que posteriormente esos 10 millones de pesos son los que tiene que pagar de penalización Antonio López de Santa Anna a todos aquellos desperfectos que hizo en su trayecto hacia la marcha por el Álamo. Dicho de otra forma, Santa Anna regresa derrotado, con un ejército de menos de 1,000 efectivos, y con toda la vertiente de que había perdido precisamente más de la mitad del país. Y en ese momento el héroe de toda una nación se convierte en el gran villano, en ese villano que precisamente al verse presionado, al verse sometido y al ver a su país tomado, decide tomar estas decisiones. Decisiones que hasta la fecha son altamente cuestionadas y le permiten o lo generan precisamente los diferentes exilios que va a tener a lo largo de la historia Antonio López de Santa Anna. En esos exilios, todas las veces que regresa, pues la figura o el fantasma de Santa Anna pues es perseguido. Una persona que pudo haber quedado en la gloria,
y quedó más bien recordado como el mayor villano de la historia de esta primera etapa del México independiente. Una etapa que básicamente se va a caracterizar por las pugnas internas que todavía no resolvemos hasta la fecha, pugnas internas, el sometimiento de diferentes naciones en el materia de la industrialización de diferentes naciones y sobre todo en materia de desarrollo económico. Bajo esa lógica tenemos la antesala de lo que hoy vamos a vivir o vamos a desarrollar las futuras clases, que son las famosas guerras de reforma. Y con ello, la consumación y la configuración de los dos grandes partidos que vamos a vivir a la mitad precisamente del siglo XIX. ¿Cuáles son estos dos partidos? El Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? ¿No? Sí, profe, yo solamente tengo uno rápido. Esa parte que usted menciona de Iowa, Arizona y Nuevo México, ¿es lo que antes estaba constituido en el mapa como Nuevo Santander o algo así? Sí, era la provincia de Santander. ¿Sí? Y estaba la Alta California, que después por eso a nosotros, entre las exigencias, se le pidió a México que ellos se llamara California para tener una connotación de superioridad y nosotros le tuviéramos que llamar a la península de Baja California como las Baja Californias. Hasta en eso, ¿eh? O sea, nadie puede estar encima de ellos, aunque ustedes no lo crean.